Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por hacernos parte de su tiempo. Somos los de la Unión y yo le propongo que usted siga con atención este programa porque vamos a estar dialogando sobre cultura comunitaria, artesanía, narración oral y el empeño de una mujer por desarrollar proyectos que benefician a la comunidad. ¿Quiere conocer más detalles? Le invito a que se quede muy cerca de este programa. Y es todo un placer en recibir en Los de la Unión a Mirta Portillo Barnet. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Mirta, usted desarrolla una labor imprescindible y hermosa en la comunidad de Antonio Guiteras, Habana del Este, aquí en La Habana. Pero yo le propongo indagar en aquellos orígenes. En esa niña, Mirta, ¿quería ser actriz? Sí, desde niña lo quise. En mi vida yo tenía 2 sueños. Ser maestra o ser actriz. Los 2 se me dieron. ¿En el mismo orden o uno primero, otro después? ¿Cómo fue la vida de Mirta en esta evolución, buscando esos sueños? Triunfó la revolución, fue mi salvación. Me fui a alfabetizar, me dieron una beca y me dieron mecánica automotriz. Imagínate tú, yo dije, si ellos me lo dan, es porque yo puedo hacerlo. Y como fui el primer expediente, me dejaron de maestra ahí. Luego fui a la universidad, me hice licenciada en educación y estuve 30 años dando clases. Pero la cosa se puso un poco fea, mala, sobre todo con los muchachos que no querían estudiar y yo no estaba para eso. De manera tal que dije, déjame ver qué hago. Empecé a escribir cuentos, no sé cómo, porque yo escritora no era. Se los leía a los muchachos del edificio y resultó ser que les encantaba. Me fui entonces a la Casa de Cultura y pedí un espacio. Me dieron el espacio, muy pequeño, es un parque detrás de mi casa, y la directora de la Casa de Cultura, que se llama Magdalena Valdés, le puso el nombre Parquecito de los Cuentos. 26 años hace que estoy haciendo ese proyecto el último domingo de cada mes. Parquecito de los Cuentos. Ese es el nombre de este proyecto. ¿Cuántos años lleva ya realizándolo? Bueno, el 28 de enero cumplimos 26 años. 26 años. Entonces eso la hizo convertirse en la escritora, actriz, desarrollar toda una trama porque tiene mucho que ver con la narración oral. Pero es que tú me conocías. Exactamente exactamente así fue ese parque. Yo le debo todo lo que soy como artista ahora a ese parque. Porque estando ahí yo conocí la narración. Yo hacía narración oral, pero no lo sabía. No sabía que era la narración oral. Y vi que mi profesora, que la adoro, que partió, pero que siempre está en mi corazón, Mayra Navarro, que hacía un taller. Y fui para allá, pero para mejorar lo que yo estaba haciendo allí solamente. Al final del taller, ella me aseguró, tú vas a ser una buena narradora. Y créeme que yo me equivoco poco. Y me quedé sorprendida porque nunca lo pensé. Empecé en su taller permanente, le dediqué todo el tiempo a prepararme, a estudiar todo lo que tuviera que ver o se acercara a mejorar lo que yo hacía. ¿Esto aquí cómo se llama? Por lo tanto, ¿viene qué cosa ahora? Un cuento. ¡Un cuento! Hoy cuentas tus cuentos, mañana tu cuento otros han de contar. Que nada temerme de armas revuelo, como hija legítima de Yemayá. Desde entonces, los ríos, nazcan donde nazcan, van a morir al mar. Cultivo una rosa blanca En julio como en enero.
Bueno, y antes de morirme quiero... echar mis besos al alma. Yo tengo más que el leopardo. Porque tengo un buen amigo. Yo vengo de todas partes. Y hacia todas partes voy. Yo soy un hombre sincero. De un beso al alma. Y antes de morir me quiero echar mis besos al alma. Muy bien. Primero vamos a hacer un ensayo. Cuco, vamos a cantar Barquito de Papel en tiempo de huevo. Barquito de papel, ya, fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Yo quiero conocer amigos de aquí y allá. Ya puedo llevar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz. Los niños queremos reír y cantar. Y alrededor de los 4 meses, ya yo estaba debutando en el Gran Teatro de La Habana. Y qué sorpresa, porque el público se levantó a aplaudirme y yo no sabía qué hacer porque yo nunca había estado en nada de eso. ¡Qué sorpresa! A partir de ahí me lo creí y empecé hasta que un buen día me conoció un colombiano en un festival en Santiago de Cuba y me invitó a Colombia. Y ahí empecé a viajar. Y nosotros estamos disfrutando esta historia, Mirta, prácticamente como si fuera una narración oral, porque usted nos está llevando a cada uno de estos momentos. Viaja a Colombia y ahí empieza a llevar las historias que imagina, las historias que escribe y comparte con estos niños en su parquecito de sueños. ¿Cómo fue ese contacto con otra cultura, una cultura cercana a la nuestra, pero diferente también? ¿Cómo fue esa manera de contar, la gestualidad? ¿Qué impresiones tuvo una vez que sale de Cuba y empieza a compartir sus cuentos? Bueno, déjame decirte que yo iba con muchísimo miedo. Yo nunca había salido de Cuba, pero me recibieron de una manera extraordinaria. Cambió mi manera de trabajar, porque da la casualidad que ellos le ponían la misma energía que yo siempre quise ponerle y mi maestra me frenaba. Mi maestra me decía, tú tienes demasiada energía, tienes que frenarte, pero allí nadie se frena. De manera tal que yo decidí no frenarme. Y fue un éxito. Me siguieron invitando. Qué bueno que tuvo ese éxito y fue creando su propio estilo. Hablamos del Parquecito de los Cuentos, que de alguna manera sale de nuestro país a usted representar a Cuba en este evento en Colombia, pero hablamos de un proyecto que ya tiene 26 años. Pero no ha sido el único proyecto que usted ha impulsado. Quisiera que me hablara también de otros espacios que han sido importantes en esta manera de dar visibilidad y darle un espacio a la narración oral. Justamente cuando regresé de Colombia, yo tenía un proyecto escrito, pero que no había podido hacerse, por cuestiones de economía, tú sabes. Pero llegué a la Casa de África, se lo presenté a Alberto Granado junto con una compañera mía llamada Coralia Rodríguez, y Alberto Granado nos dijo que sí. Y ahí empezó Afropalabra. Es un evento que se hace para demostrar y para contribuir a que todos, sobre todo los jóvenes, sepan la riqueza que nos dejaron los africanos que esclavizaron aquí en Cuba y la que dejaron en la diáspora también. Y entonces en ese evento, pues, no es solamente narración oral, porque en África no se hace solo una cosa, se hace todo junto. Y yo lo quise hacer parecido como lo hacen ellos. Cuando dice todo junto, ¿a qué se refiere? A todas las manifestaciones del arte, a la narración oral principal, pero a la música, a la danza, a la poesía, todo junto, a las artes visuales, todo junto en Afropalabra. Hoy en Los de la Unión conversamos con Mirta Portillo Barnett. Si quiere conocer más detalles, siga con nosotros, pero antes le cedemos este fragmento de una de sus puestas de narración oral. Iroko, que desde su altura podía ver los alrededores sin dificultad alguna,
y que entre sus poderosas ramas ocultaba a todo tipo de pájaros, vio venir en la lejanía del espacio infinito a Yemayá abrazando a dos niños. Eran los Ibellis, hijos legítimos de Changó y de Ochun. Yemayá no corría, Yemayá volaba, 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 porque Ochun, Changó, venía persiguiendo a los niños para castigarlos por sus travesuras infantiles, pero sobre todo por haberle escondido su hacha de guerra. Cuando Iroko vio a Yemayá perseguida por un remolino de rayos y centellas, un remolino de rayos y centellas, un remolino de rayos y centellas que no era otro que Changó, Iroko abrió su tronco y cobijó en él a Yemayá y a los niños. Al poco rato llegó Changó. Sin siquiera saludar, preguntó: ¿dónde están mis hijos? Pero Iroko no le respondió. Lo miró como solo sabe mirar Iroko. Y Changó se dio cuenta que tenía que bajar el tono, porque así no iba a resolver nada. Es que los muchachos me han escondido el hacha de guerra y tengo que enfrentar a un enemigo. Iroko no le respondió tampoco. Empezó a cantar alto, 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 y después fue bajando el tono. En la canción contaba las aventuras de Changó, sus batallas vencidas, y aquello a Changó le encantó y se fue tranquilizando, 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 hasta que se quedó dormido. Fue ese el momento que aprovechó Iroko para abrir su tronco y dejar que Yemayá se escapara con los muchachos. Pero cuando Changó se despertó, ¡ah! 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 Se dio cuenta de todo y encolerizado lanzó su rayo contra Iroko, pero el rayo rebotó contra Changó y lo dejó casi enceguecido. Desde entonces, Changó respeta a Iroko y los rayos no caen en las ceibas. Hoy en Los de la Unión, Mirta Portillo Barné. Vamos a hablar de la formación de los jóvenes, porque mucho ha tributado este parquecito de los cuentos y el Afro Palabra a que los niños vean las historias, se interesen y también quieran participar. ¿Cómo ha sido entonces esa formación de la nueva generación? Muy buena, y yo creo que es principal, porque tenemos que preparar el relevo. Como yo vivo cerca de una casa de cultura, pues la casa de cultura, ahí en la casa de cultura, hablé para ir a la escuela, no sacarlos de la escuela, sino ir a la escuela, y en la escuela le he estado dando talleres a los niños de cuarto, quinto grado, porque ya tienen que saber leer bien para poder hacer lo demás. Y he tenido resultados muy buenos. Después me tuve que ir de la casa de cultura porque no podía estar en tantas cosas. Y se lo dejé a Roxana Martínez, que es una amiga mía, teatróloga, muy especial mujer, con muchos saberes, que preparó unos niños que yo no los hubiera preparado mejor que ella. Alcanzaron muchísimos premios los niños que ella preparó como narradores orales. Y también lo está haciendo con los adultos y los jóvenes, unas amigas mías que quiero mucho, que se llama
Beatriz Quintana, Lavinia Ascue, Lady Guerrero, tienen el taller que tenía Mayra Navarro. El que tenía Mayra se lo dejó a ellas. Y ellas están haciendo un trabajo maravilloso. Y antes que habíamos 10, 12 o 15 narradores, ahora resulta ser que es un semillero de narradores que vienen surgiendo. Claro que tienen que pasar tiempo para que cojan experiencia, porque en el taller lo que se da son las herramientas para. Después usted tiene que coger esas herramientas, buscar su repertorio y narrar. Es que la práctica es muy importante para cualquier manifestación artística. Usted me comenta que hay hoy más narradores orales que hace un tiempo atrás, pero los espacios, ¿siente que son suficientes? ¿Tienen espacios de presentación? ¿Se divulga lo suficiente la obra de los narradores orales? Pienso que no. Creo que hay una mayoría, que eso es lo que más me preocupa, de personas que piensan que la narración oral es un arte menor y que el que llega allí es porque no pudo triunfar como actor o como actriz, y eso no es cierto, porque en los talleres que daba Mayra, que era la profesora de todos nosotros, yo me di cuenta que hay muchos actores buenísimos que no pueden narrar, que no pueden, porque uno narra desde su personalidad y el actor está acostumbrado a trabajar desde un personaje. ¿Te das cuenta? Y entonces, honestamente, nosotros preparamos espectáculos, preparamos cosas y no tenemos un teatro ni un lugar donde hacerlo. Tenemos que esperar a que lleguen los festivales. Hay narradores muy buenos y los hay no tan buenos. Si tú ves uno no tan bueno, entonces te haces la idea de que todo es malo. No, señora, porque también en las otras manifestaciones pasa lo mismo. María era una esclava. María estaba recién parida, igual que lo estaba su ama. Pero el bebé de la ama era goloso. No se llenaba con los pechos blancos de su madre. Y entonces María lo amamantaba mientras que el bebé de María, la esclava, se alimentaba allá en el barracón solo con agua de azúcar o guarapo. Un día María oyó que su hijo estaba llorando. ¿Y qué madre no conoce el llanto de su hijo? Fue, lo trajo y lo puso en uno de sus pechos, porque María tenía leche para los dos niños. Puso a un niño en un pecho y al otro en el otro pecho. Y así, bueno, cada 2 o 3 horas, María amamantaba a su bebé. Pero eso fue hasta que la dueña de ella, su ama, se enteró y se lo dijo al marido. Y el marido le prohibió hacerlo. Le dijo que no podía alimentar a su hijo. Pero María era esclava, africana, de manera que lo siguió haciendo. Y un día, el dueño, el marido de la madre del nene, lo sorprendió y de un solo latigazo separó los labios oscuros del pecho oscuro de la madre. Fue un latigazo y 3 estremecimientos. Un alarido de dolor salió de la garganta de María, que tomó a los 2 niños en brazos, salió corriendo. Nadie la pudo alcanzar, nadie la pudo detener, hasta que llegó al abismo. Y allí terminó todo, porque en el fondo del precipicio quedaron los cuerpos de María, su hijo
y el niño blanco. Es interesante este punto de vista que usted nos comenta sobre la preparación del narrador oral y cómo defiende desde su esencia la apuesta, el discurso que va a defender en un escenario, y tal vez para la narración oral no se necesite de manera imprescindible pues grandes escenografías ni grandes derroches de efectos, depende también de la apuesta que lleve el narrador, por supuesto. Y pienso que hay espacios más sencillos que se pueden utilizar en las casas de cultura, en las casas de joven creador, en las sedes de la UNIAD de cada una de las provincias, por si hubiera algún problema con salas teatrales, pero también con salas teatrales que quizás no tienen la programación que necesitan. Yo creo que tiene que ser un reclamo de los narradores orales y desde la UNIAD también hacer llegar este reclamo. Y menciono la UNIAD porque usted tiene un vínculo muy directo con nuestra organización. Sí, yo pienso que un cuento puede ir en cualquier parte porque hay cuentos de todos los temas. ¿Te das cuenta? Y entonces no nos invitan. Invitan al repentista, invitan al cantante, al bailarín, y nosotros. Es un arte menor. Él está ahí, pero... Hay que seguir insistiendo con esta temática que es tan sensible y que implica a varios creadores, artistas, como son los narradores orales. Usted es la coordinadora de la UNIAD en La Habana del Este en cuanto se refiere a proyectos comunitarios. ¿Cuál ha sido el vínculo, cuál ha sido la experiencia en el desarrollo de sus proyectos con el apoyo de la UNIAD? La oficina de trabajo comunitario que la lleva ahora en este minuto Coloma y Lucía y Silvia siempre están con los brazos abiertos para ayudar en todo lo que ellos puedan. Hay cosas que nosotros necesitamos, pero que ellos no tienen. Pero lo que ellos tienen, siempre lo brindan para que nosotros podamos hacer, y están al tanto del progreso de los diferentes proyectos que hacen los miembros de la UNIAD. Porque en La Habana del Este hay muchos proyectos, muchos, pero no todos los llevan los miembros de la UNIAD. Y yo lo que tengo que ver es con los que llevan los miembros de la UNIAD. Mirta, ya en los minutos finales de nuestra emisión, ¿qué decirle a aquellas personas que quizás no se han acercado a la narración oral o a los decisores que tienen que ver con la implementación de estas estrategias para aumentar la visibilidad y la divulgación de este arte tan necesario en estos tiempos? Mira, esa es mi opinión, porque yo no tengo toda la verdad, pero pienso que un buen conversador es un magnífico narrador oral. Estoy convencida de eso. Bien,
Y que para narrar un cuento y que la gente esté así y no se vaya de lo que tú estás narrando, tú necesitas, primero que todo, que te salga de dentro, ser tú misma, no tiene que ser un personaje, ser tú misma, escoger un buen cuento para un buen público, tener en cuenta el público para escoger el cuento y decirlo desde adentro de ti, porque tú no eres actor, pero lo tienes que hacer de manera convincente, como si yo hubiera estado allí y nadie me lo puede discutir. Han sido las palabras de nuestra invitada en esta emisión, Mirta Portillo Barnet, creadora, actriz, maestra, artesana, no lo hemos dicho, pero también artesana. Sí. Tiene una historia muy hermosa y sobre todo defiende con muchísima pasión el escenario comunitario. Gracias a usted por estar con nosotros en este espacio Los de la Unión, que se ha estado acercando a la vida y obra de nuestra artista. A usted le estaré esperando la próxima semana.